Esté atento acá, pongan sus celulares en vibrador allí, guárdenlos, ¿cierto? Y vamos a iniciar en esta mañana. Recuerden que estamos en la serie El Sermón del Monte. En esta mañana vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Mateo 5, del 38 al 42. Dice la Escritura: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Bien. Hemos llegado a esta parte del Sermón del Monte bien interesante, pero quisiera hacer un recorderis para que no nos perdamos. ¿Okay? Quiero recordarles que el Sermón del Monte fue dado por el Señor Jesucristo a sus discípulos, pero también a un grupo de personas que le seguían en ese momento por diferentes razones. Y allí se sentó en una montaña y empezó a hablar. Tiene un propósito este sermón y es instruir a los ciudadanos del reino de Dios en la vida práctica cristiana. Unas instrucciones. Recuerden que hablamos siempre de que al momento de Israel entrar en Canaán, Dios le entregó estatutos, maneras de comportarse cuando estuvieran en la tierra prometida, ya que allí iban a encontrar un grupo de personas que tenían costumbres, filosofía, maneras de pensar totalmente diferentes a lo que Dios esperaba de su pueblo. De la misma manera, el Señor Jesús entrega a su pueblo en el Sermón del Monte una serie de principios precisamente para llevar a la práctica lo que es la vida cristiana. Si nos damos cuenta, a partir de cuando el Señor empieza a decir lo que llaman algunos las antítesis, cuando Él empieza a decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, estamos hablando de una contracultura cristiana. La contracultura cristiana es una cultura que se opone a la cultura del mundo. Y es la que nos ayuda o la que nos debe guiar a nosotros a vivir de una manera diferente a la que el mundo vive. Nuestros principios, nuestros valores muchas veces van a chocar contra los valores del mundo. Las culturas predominantes normalmente se oponen a los principios cristianos. Esta mañana estaba leyendo que, bueno, en México, gracias a Dios, un colega o un docente fue puesto en libertad. ¿Ya? Fue puesto en libertad. Pero también leía, precisamente por sus principios, pero también leía acerca de un hermano cristiano, también docente, en Irlanda, donde él se negó a utilizar algunos vocablos que utilizan esto que dicen llamarse progresistas. Utilizan un vocablo que tiene que utilizar el ella, no el ello, ni ella, ni él, sino un ella. Él se negó a utilizar esto, dice que va en contra de sus principios, de su creencia. Le fue negada la libertad de conciencia y fue puesto preso alrededor de 600 días. ¿Ya? Casi 2 años estuvo preso, y además de eso, cuando salió le fue impuesta una multa de 700 euros diarios. 700 euros diarios. ¿Cuál es el propósito? El propósito de este gobierno progresista es arruinar a este hombre y dejarlo como un ejemplo de no oponerse a sus principios. Pero él se ha mantenido firme, ¿verdad?, en sus principios, y dice, no puedo negar mi fe. Por eso es que nuestra fe cristiana es una contracultura. Va realmente en contra de los principios, los valores, las normas que predominan en nuestra sociedad. Y nosotros decimos, tenemos libertad, pero tenemos que aprovechar, porque esta libertad no va a durar mucho. No va a durar mucho. Y cuando esto llegue, es cuando de verdad nuestra fe será probada, porque ya no será solo asistir a un templo cada domingo. Tendremos que demostrar que somos cristianos con nuestra propia vida, con nuestras decisiones, con nuestro testimonio por Cristo. ¿Ya? Esto está más cerca de lo que usted cree. ¿Okay? Entonces el Señor empieza allí esas antítesis. Les decía que, resumiendo, hasta donde hemos llegado en el Sermón del Monte, el Señor nos habla de la práctica de la vida cristiana, nos habla de la bienaventuranza
bienaventuranza, recuerdo que iniciamos con la bienaventuranza, que es el ideal que se espera del creyente. Las 8 bienaventuranzas que están ahí son el ideal. Luego nos habla del testimonio del creyente cuando dice que somos sal y luz en la tierra. El Señor luego pone el verdadero sentido a la ley, y luego de esto viene a lo que se llama la antítesis, y que muestra nuestra contracultura. Oísteis que se dijo, o se os fue dicho, pero yo os digo. Hoy vamos a empezar a ver, son dos antítesis fuertes que hay allí, y que sin duda son las que más nos exigen a nosotros ser cristianos, o nos exigen mostrar que Cristo está en nosotros. ¿Amén? Vamos a hablar en el día de hoy acerca de una disyuntiva que podemos tener en algún momento de nuestra vida: la venganza o la tolerancia. ¿Cómo reaccionamos nosotros como cristianos ante algunas situaciones de la vida? Déjenme decirle algo: nosotros estamos muy influenciados por Hollywood, desafortunadamente. Y la cultura de Hollywood, si usted se da cuenta, la mayoría de las películas de Hollywood, de acción, las que nos gustan, ¿verdad?, o las de ciencia ficción y todo, la mayoría de ellas tiene que ver con a alguien le hicieron algo y él se va a vengar de lo que le hicieron. Tanto así que las películas más exitosas de los últimos tiempos se llaman ¿cómo? Los Vengadores. ¿Cierto? Entonces tenemos una influencia increíble. Es una influencia que es algo que se nos da, se nos mete en la cabeza constantemente, también en nuestra cultura, ¿verdad? De nuestro padre: a mí el que me la hace, me la paga. Una cantidad de cosas que han inculcado en nosotros que el hecho de que si alguien me hace algo, yo tengo que vengarme. De alguna manera tengo que desquitar. Esta cultura en la que nosotros vivimos mantiene ese principio: si yo hago algo, alguien tiene que pagar, ¿cierto? Hasta en el fútbol, cuando vamos al fútbol, pierde nuestro equipo de visitantes, y bueno, ya saben, el que viene el domingo aquí a casa va a pagar los platos rotos. Tenemos que tomar venganza en todo, y es un principio que el mundo enseña. Pero ¿cómo nosotros los cristianos reaccionamos ante la ofensa, ante la humillación? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Miren lo que dice el Señor. Primero que todo, habla de algo que es una realidad, pero como que no es una realidad bíblica, pero como lo dijo él al principio, viene a darle sentido a la ley, ¿cierto? Viene a darle el verdadero sentido. Y vamos a encontrar una ley que es muy conocida, y es la ley del talión, ¿cierto? Dice, versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué el Señor toma esto? Es una realidad que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Fue dado por Dios este mandamiento, fue dado por Dios mismo, ¿ok? ¿Cuál es el contexto de este mandamiento? El contexto real es la ley civil que fue entregada a Dios para su pueblo. Nosotros tenemos que hacer distinción. Creo que esto es importante, aprender a hacer distinción en la ley que fue entregada al pueblo, porque tiene tres perspectivas esta ley. La primera es la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? La que está resumida en los 10 mandamientos. Es la ley moral, ¿cierto? Lo que nos dice las cosas que son correctas y las que no son correctas y que no debemos hacer, y las que debemos hacer. No matarás, no jurarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Las positivas: amarás a padre y madre, honrarás a padre y madre, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa es una ley moral. También está la ley ceremonial. Realmente la ley ceremonial era la que establecía la práctica religiosa del pueblo, los sacrificios, las ofrendas que se llevaban como parte de una ceremonia. Esto hablaba de la ley que tenía que ver con la religión del pueblo de Israel. Entonces tenemos una ley moral, una ley ceremonial, pero también estaba la ley civil, y esta ley era la que determinaba la justicia social. ¿Ya? Cómo debían dirimirse los casos donde se presumía que había una injusticia, cómo debían resolverse determinadas situaciones. O sea, esto le llamamos la ley civil. Jesús, cuando habla de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, está hablando de la ley civil. Está tomando ahí el contexto de la ley civil. El Señor les recuerda a ellos justamente es esta ley. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Ahora, es conocida como la lex talionis, o ley talionis, también en algunas versiones. La frase
viene del idioma latín, que significa idéntica o semejante, ¿cierto? O sea, es una ley de igualdad. No es un castigo equivalente, sino un castigo idéntico. ¿Qué quiere decir esto? Que esa ley del talión realmente lo que quería enseñar es que el castigo debe ser en proporción al delito. ¿Sí me entiende? Cuando dice diente por diente, no está diciendo diente por ojo. O sea, no se puede desproporcionar el castigo o el pago por una infracción a la ley. No se puede desproporcionar, ¿cierto? No puede castigarse más allá del valor que tiene realmente la infracción que la persona ha cometido, sino que debe ser justo. Realmente, el propósito de esta ley es que los magistrados a quien fue entregada en el Antiguo Israel, para que ellos juzgaran, pudieran actuar en justicia, ¿cierto? No se extralimitara, no hubiera preferencia que algunas personas cometían el mismo delito y iban a la cárcel. Por ejemplo, nosotros cómo nos sentimos cuando vemos el caso de una persona que de pronto se robó una gallina en un patio, ¿verdad? Porque tenía hambre y lo pusieron preso, ¿cierto? Y pagó 1 año, 2 años en una cárcel allá, sufriendo todo lo que implica estar encarcelado, y de pronto un político que se robó millones de pesos y le dan casa por casa, ¿cierto? Vemos ahí como que esto está desproporcionado, ¿verdad? Está desproporcionado, como que el castigo no es justo. Entonces, la ley del talión dada por el Señor lo que realmente buscaba era esto, que al juzgar, los magistrados, los jueces de Israel pudieran hacerlo en justicia total, dándole a cada quien lo que le corresponde por la infracción cometida. No es ni mucho más, ni mucho menos. Entonces, el propósito de la ley, podemos decir que era permitir que se actuara en justicia. No debemos olvidar que Dios mismo fue quien estableció esta ley. Realmente es una aplicación práctica de la ley moral. No hagas esto, se cometió una infracción a la ley moral, entonces se aplica la ley civil a la vida de la persona. ¿Sí entiende lo que quiero decirle? Número 2, es una ley justa. Es una ley justa, es justo que el castigo sea en proporción al delito, como ya lo habíamos dicho. Ahora, esta ley establece un principio de justicia que en todos los pueblos donde existe el imperio de la ley se procura hacer, en todas partes. Podríamos hablar de la ley del talión e irnos allá al código de Hammurabi, cientos de años antes de Cristo, miles de años antes de Cristo, y ya estaba establecida la ley del talión, una ley verdaderamente justa. Lo que pasa es que nosotros a veces literalizamos, ya lo literalizamos. Entonces, mira que este le dio una patada a alguno y le partió una pierna, entonces hay que partirle la pierna a él también de una patada. Lo literalizamos, ¿cierto? A medida que el derecho civil fue evolucionando, ya se trató de hacer un castigo proporcional, pero sin infligir daño físico. Por ejemplo, a alguien que hiere a otra persona, o paga en dinero, o paga en cárcel, asume responsabilidades con respecto a esa persona. Yo no sé cuántos de ustedes vivieron, o de pronto un familiar, la experiencia de que fulanito golpeó a uno en una pelea, pelearon por cualquier razón, y entonces él quedó, digamos, incapacitado por 4 días, y lo primero que decía, bueno, lo único que te pido es que me corresponda con las medicinas y me pagues el dinero de lo que yo me ganaba en esos 4 días, ¿cierto? Entonces, ¿era qué? Proporcional. Esto me incapacita por 4 días, esto implica que yo compré medicinas que no tenía en mi presupuesto comprar, y además de eso voy a dejar de ganar un dinero porque mi trabajo es en el día a día. Entonces, estos 4 días tú me vas a pagar lo que yo me ganaba y me vas a proveer de las medicinas. Entonces ya eso fue legislado, pues empezó a cambiar, ¿sí me entiende? Ya no es que, bueno, me quebraste la rodilla, ahora te voy a quebrar la rodilla también, sino que hay una forma de corresponder con el daño, ¿verdad?, que se hace. Entonces es una aplicación. La ley moral implica que nosotros no debemos atentar físicamente contra nuestro prójimo, pero si lo hacemos hay una forma de pagar, ¿cierto? Hay una forma de retribuir el daño que hicimos. Entonces Jesús habla a ellos y les dice, ¿viste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Y él continúa adelante y dice, pero yo os digo. Y viene el contraste con lo que
Viene en contraste con lo que ellos habían aprendido. Mire, los judíos se apoyaban en esta ley de ojo por ojo, diente por diente para tomar venganza. Ese era el gran problema. Y allí es donde va Jesús. Él quiere disuadir a sus discípulos. Él quiere persuadirlos y decir, nosotros no, en nuestra filosofía, en nuestro pensamiento, en nuestro estilo de vida, no entra la venganza. No practicamos la venganza. El verdadero cristiano no practica la venganza. Es lo que el Señor estaba tratando de decir allí. ¿Ok? Aquí se me enredaron un poco los papeles. Bueno, ya se desenredaron, tranquilo. Bien, entonces el Señor dice, yo os digo, no resistáis al malo. Eso cuesta, ¿saben? Porque si hay algo que duele en el corazón de nosotros es la injusticia. Y cuesta resistir al malo. No dice, vayan en contra del malo y hagan y que paguen y golpeenlo también, ¿cierto? Y desquítense para que sientan satisfacción. Miren, la mayoría de las personas que actúan de esta manera, he tenido la oportunidad de hablar con dos personas que asesinaron a otras como venganza por una falta, por una ofensa, y luego de eso dice, no me dio paz. ¿Sí me entiende? La venganza no trae paz, no trae ningún tipo de paz. ¿Cierto? Como que dice el chavo, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Y es cierto, o sea, dice, no, ya me la voy a desquitar, listo, te la desquitaste, ¿te sientes tranquilo? La verdad no trae tranquilidad, no trae paz. En la venganza no hay ningún tipo de paz. Lo que sucede es que el corazón se llena más de amargura y que ya te conviertes en una persona que si ya lo hiciste una vez no te temblará el pulso para volver a hacerlo. Para volver a hacerlo. Amén. ¿Ok? Pero yo os digo, no resistáis al mal. Ese es un contraste radical con la norma judía de ese momento, de la manera en que ellos habían interpretado la ley del talión. Jesús enseña algo que es totalmente contrario. Ahora bien, no se trata de ser pasivo ante el mal, sino de rechazar la venganza. Quiero que entendamos esto, que seamos claros. No se trata de que yo voy a ser pasivo ante la maldad de los demás, sino de rechazar la venganza y buscar más bien la justicia. Pero la justicia a la manera de Dios. ¿Ok? Entonces, no estoy de acuerdo con que se haga el mal, no me voy a quedar pasivo contra el mal, pero busco las herramientas de justicia para poder resistir al malo, pero en justicia. ¿Ok? El apóstol Pablo nos enseña a nosotros a vencer el mal con el bien. Quiero que vaya conmigo a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 17, y vamos a leer hasta el 21. Es increíble, o sea, la enseñanza de Pablo totalmente en concordancia con lo que el Señor Jesucristo está enseñando. Romanos 12, los versículos 17 al 21. Cuando lo tengan me dice amén. Amén. Listo, ya lo tenemos. Dice la Escritura, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Total concordancia con la enseñanza del Señor Jesús. Pablo está enseñando allí cómo debemos responder nosotros cuando nos hacen mal. Porque trabajamos, bueno, afortunadamente estoy en un ambiente laboral muy chévere, ¿verdad? Pero muchas veces estamos en un lugar donde hay personas que tienen algún problema con usted, algún problema no sin razón. Aquella persona que no gusta de usted, de pronto porque es cristiano, de pronto porque usted no acepta hacer ciertas cosas torcidas, ¿verdad? No acepta de pronto caminar por donde ellos caminan, o lo mismo es en
en la institución educativa, llámese escuela, colegio, universidad, puede que alguna persona usted empiece a caerle mal porque usted no se queda de weekend, porque no se queda fuera de clase, porque no le prestó la tarea que usted se trasnochó haciéndola para que él en la mañanita temprano, ¿verdad?, venga y se copie y saque hasta una nota mayor que la suya. Entonces puede que por esas razones algunas personas puedan tener algo en contra de usted. Y es complicado cuando esto sucede, sobre todo cuando esas personas tienen algún tipo de influencia sobre el resto de personas alrededor de él. Se convierte en un verdadero problema. Pero el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? No paguéis a nadie mal por mal. No vamos a actuar de la misma manera que esa persona actuó con nosotros. Qué sencillo, usted y yo somos diferentes al resto del mundo. Usted y yo tenemos unos principios y valores diferentes a los principios y valores del mundo. La venganza, como decíamos al comienzo, está muy arraigada en el corazón de los hombres. El perdón, la misericordia, la paciencia deben ser valores que resalten en los momentos cuando estamos bajo algún tipo de presión que nos puede producir algún tipo de mal. El apóstol Pablo en el versículo 18 de Romanos 12 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Ojo con eso, porque muchas veces usted va a querer estar en paz con estas personas, pero ellos no van a querer. Ya no depende de usted, ya no depende de usted, ya no depende de mí estar en paz con esa persona, sino que simplemente la persona está ciega, está allí encerrada, como decimos nosotros, pegada a la banda, con su odio, con su resentimiento, con su deseo de venganza, y ahí nosotros no podemos hacer nada. Mas sin embargo, si hemos recibido el mal nosotros, si nosotros hemos recibido, digamos, una humillación, una ofensa, hemos sido víctimas de una mentira, ¿cierto?, de un chisme, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, no os venguéis. Esto es complicado y puede ser muy complicado para nosotros. Como les digo, la cultura de la venganza está muy arraigada en los corazones del mundo y nosotros tenemos vestigios de esto, podemos tener vestigios. Y en algunos momentos, dependiendo de las circunstancias, podemos tener la tendencia a querer desquitarnos, a querer cobrar venganza. Nuestra humanidad, ¿cierto?, cuando la naturaleza pecaminosa se levanta, nosotros quisiéramos tomar venganza, desquitarnos, me las paga, deja que me dé una papaya, deja que me dé la oportunidad para que veas tú que me las paga. ¿Qué estoy esperando? Nada más, eso no se la voy a perdonar. Esa es la naturaleza pecaminosa hablando. Ese es el viejo hombre hablando, no el que ha sido renovado en Cristo. So, no lo alimente, no lo alimente con tanto Hollywood y con tantas cosas que se hablan acerca de esto. Mire, nosotros tenemos esto tan arraigado que lo vemos en una película, ¿cierto? Al señor John Wick le mataron el perro. ¿Se acuerdan? A John Wick le mataron el perro. Y ahí él fue, asesinó como a cuántas personas en la película. Yo perdí la cuenta de los muertos. Y nosotros haciendo fuerza para que los maten. ¿O no? Que gane, que John Wick es el chacho de la película, ¿cierto? Él es el héroe, entonces sí, que los mate, se lo merecen. ¿Por qué fueron a matar a ese perrito? Entonces se nos mete, o sea, Hollywood nos coge y nos manipula las emociones de tal manera que en algún momento nosotros estamos dándole el lado al que hace el mal. A la cultura, sí. Podemos decir que hasta programación neurolingüística, nos meten la palabra, nos meten la imagen, nos están diciendo la venganza es buena, tú también. Y hay muchos que quieren ser como John Wick, algunos colocan en sus cuadernos John Wick, en sus perfiles de Facebook colocan a John Wick, en sus estados de WhatsApp. Ese es su héroe, un asesino, un vengador. Cuidado con eso, porque eso toca el corazón de nosotros como creyentes. Ojo con eso, porque eso no es de Dios. Eso no es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. No es lo que Dios espera. Amén. El Señor no quiere que nosotros tomemos venganza por nosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mi causa, ¿dónde la debo llevar? Al Señor. Mi causa debo llevarla a la presencia
del Señor. Mira lo que dice todavía, es más tremendo, el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La Reina Valera del 95 dice, porque haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. Yo creo que podríamos decir que no hay peor venganza que esa. Que alguien te quiera hacer el mal y tú le hagas un bien. ¿Qué habrá en el pensamiento y el corazón de esa persona cuando ha necesitado tu ayuda? Que tanto daño tú has hecho, pero ha necesitado tu ayuda y tú le has tendido la mano, haciendo uso del carácter de Cristo en ti, no tomando venganza por mano propia, sino ayudando, ¿cierto? Como esas personas que van a una guerra y aquel del bando contrario ha disparado mucho y quizás ha matado a algunas personas, pero él es enfermero de este lado, o el de la Cruz Roja de este lado, y se encuentra un enemigo herido. Tiene que auxiliarlo, tiene que guardar la vida de aquel que quizá le ha quitado la vida a algunos amigos de él. Esa debe ser nuestra actitud, debería ser nuestra actitud. Amén, hermanos. ¿Sabe? Y luego de esto, luego que el Señor enseña que debemos resistir al mal con el bien, que no respondamos de la misma manera, nos entrega 4 ejemplos prácticos de lo que es el estilo de vida de no represalia, de no venganza. El primero lo hace con la famosa bofetada en la mejilla. Dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo recuerdo un famoso locutor, muy famoso de acá, que él decía, yo no practico eso de que si te dan en una mejilla pon la otra, me das en la mejilla y te caigo a puño, decía él ahí en su programa, ¿cierto? Y muchas veces nosotros también somos así. Mire, por el campo que yo tengo, en el colegio donde trabajo me toca muchas veces, ese es el pan diario, ven acá, pero ¿por qué le pegaste a tu compañero? ¿Por qué le diste de esa forma? Es que él me pegó. Oye, pero hay un manual que dice que si alguien te agrede, tú debes acudir a tu profesor. Si el profesor te presta atención, vas al coordinador, pones la queja y esa persona será sancionada. No, profe, él me pegó y yo le pegué, yo no me voy a dejar pegar. Y todavía peor cuando tenemos papás que vienen y le dicen al pelado, si en el colegio le pegan, usted pegue que yo después respondo. ¿Qué es eso? Aún cristianos, muchas veces, lo hacen de esa manera. Amén. Pero mira lo que dice el Señor, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Realmente, si nos ponemos a mirar la cultura de la época, la herida o la bofetada en la mejilla derecha, más que tratar de infligir un dolor físico, una agresión, realmente era una manera de humillar a la persona, una humillación, ¿cierto? Un menosprecio por la persona. Cuando alguien le da una bofetada a alguien, le está diciendo, eres inferior a mí. Lo está humillando. Lo que realmente el Señor está diciendo allí es cómo debemos nosotros responder a la humillación. ¿Cómo debemos responder nosotros a aquella persona que trata de atacar nuestra dignidad como persona a través de una bofetada o a través de cualquier acción? Muchas veces las palabras son más ofensivas que una bofetada. Y esto es también colocar la otra mejilla cuando lo otro sucede. Es un ataque a la dignidad de las personas. ¿Ok? Herir la mejilla con la diestra en ese entonces era tanto una injuria como un insulto. De menosprecio, y además de menosprecio se lo va a ver al resto de las personas que están allí, de que tú no eres nadie, de que tú no vales nada, de que tú eres inferior a mí. Ahora bien, Jesús nos enseña a nosotros a responder con mansedumbre, no con agresión. Y usted dirá, el Señor lo dice, eso es fácil porque Él es Dios, pero vea, quiero que me acompañe allí al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 22 y 23. El Evangelio de Juan dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Sabe una cosa?
Jesús le estaba diciendo a este hombre: he vivido una vida justa, no he hecho mal a nadie, no he ofendido a nadie con mis palabras. Por lo menos si alguno se ofendió fue porque fue confrontado con la palabra de Dios. Pero no es mi intención, no ha sido injuriar, ni calumniar, ni menospreciar a nadie. Ahora, si tú crees que he hecho esto, bien hace, pero ¿y si no? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me abofeteas? Y es la actitud del creyente. Si nosotros hemos mantenido nuestro testimonio, normalmente este tipo de ataques son realmente una calumnia en contra de nosotros. ¿Y cómo respondemos nosotros a la calumnia? Confrontando a la persona que te dice. O sea, ¿por qué me tratas de esa manera? Realmente, explícame cuál es el mal que te he hecho. Ahí no estás respondiendo, simplemente estás confrontando. Y eso hizo él. De su fe abofeteado. Ahora bien, el apóstol Pedro lo dejó escrito de esta manera para nosotros. En 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está la respuesta. Si de verdad Cristo es nuestro ejemplo, si de verdad Cristo habita en nosotros, debemos responder como Él respondió, ¿cierto? Con mansedumbre, con firmeza, pero con mansedumbre. Y Pedro allí lo ratifica cuando dice que fuimos llamados justamente para seguir las pisadas de Cristo, para que Cristo sea nuestro ejemplo. Y ahí coloca él una ilustración: no hizo pecado, perdón, ahí habla de una experiencia de Cristo. Aunque no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cierto? Nosotros recuerdo una vez que hicimos un ejercicio aquí, en vez de, creo que era la celebración del padre o la madre, decíamos: arriba, diga lo contrario, abajo, y llegamos: tu madre, la tuya, porque estamos acostumbrados a eso, a responder de esa manera, ¿cierto? Es chistoso y todo, pero de la abundancia del corazón tenemos que parar algunas cosas ahí. No siempre. ¿Cierto? Tenemos que parar ahí algunas cosas. Bueno, a veces no es que abunde en el corazón, sino que es la cultura que nos tiene tan condicionados a esas respuestas que enseguida las vamos diciendo. ¿Cierto? Estamos condicionados. Es por eso que hay ciertas cosas que es mejor no escuchar. Hay videos que es mejor no ver. El Señor dice: no erréis, las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. Hay conversaciones que es mejor uno apartarse, porque va condicionando tu manera de pensar, y el día menos pensado sale a flote con las palabras. Amén, hermano. Entonces, bien, resumiendo un poco esta parte, realmente Jesús tiene el propósito de corregir el espíritu de venganza y la práctica que a los judíos de ese entonces les gustaba, ¿verdad? Poder justificarse en la ley del talión para vengarse. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. ¿Okay? Justificaban. Es una aplicación bastante liberal, bastante torcida de la ley de Moisés. Ese es el primer ejemplo que nos da Jesús allí, ¿cierto? Una aplicación práctica, la bofetada en la mejilla. El segundo ejemplo nos lo coloca allí como la demanda y la túnica. Versículo 40 dice: y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto es tremendo, ¿cierto? La túnica era la parte que llevaba la persona, era una vestimenta interior, porque luego venía la capa. Venía la capa. En cualquier pleito que hubiese en ese entonces, y fuese donde un magistrado delante de un juez, realmente la persona no podía despojársele de la capa, porque representaba su protección contra el frío y contra cualquier otra cosa. Ahora, la túnica iba por debajo, pero la capa normalmente era una pieza larga que iba hasta los tobillos y muchas veces cubría los pies.
¿cierto? De acuerdo a la moda de aquel entonces. La túnica iba por dentro, ¿ya? Iba por dentro nada más. Cuando una persona iba a un magistrado, aún por la falta que había cometido o por una deuda, se le podía quitar la túnica, más no la capa. No la capa, porque era ya dejar a una persona totalmente desprotegida a la intemperie. Y también podría dejarle en vergüenza, prácticamente en ropa interior. Entonces no se le permitía que esto se le quitara más. Sin embargo, el Señor, ok, listo, que si alguno viene, quiere ponerte pleito y darte la túnica, déjame también la capa. Ahora, estamos hablando de ponerte pleito, estamos hablando ya de llevarlo delante de un juez. No es que una pelea callejera, ay, ¿sabe qué? Dame la túnica, entonces, si no, no. Estamos hablando que el creyente fue llevado o es llevado delante de un juez. Entonces estamos hablando allí de una demanda, cómo nosotros debemos responder. ¿Qué está diciendo Jesús? Muchas veces tenemos que entregar más de lo que se nos está exigiendo para hacer un ejemplo. En el versículo 25 que vimos, de este mismo capítulo 5 de Mateo, se habló acerca de que nosotros debemos ponernos de acuerdo con aquellas personas que nos van a llevar delante de un juez, pero debemos ponernos de acuerdo en el camino. Ven acá, para que vamos a llegar delante del magistrado, podemos conciliar aquí nosotros, ¿verdad? Faltado, bueno, listo, tienes algo contra mí, dime qué es y miremos a ver cómo yo puedo retribuirte. Si te hice un daño, si me quedé con un bien tuyo, si dañé algo que te pertenece, vamos a arreglarlo. Pero en caso de que esto no sea posible y lleguen delante del juez, debemos ir mucho más allá de lo que el juez considera justo. Toma también, te doy la capa. ¿Listo? Entrega también esto. El verdadero discípulo iba más allá de entregar también su capa o vestimenta exterior. Esa era la vestimenta de mayor valor, pero también la más necesaria para aquel que la usaba en ese momento. Entonces, ¿qué hace? Jesús dice, mira, aquí está, quiero la única que traigo también, mi capa, ante una demanda. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una demanda? De alguien que requiere algo de nosotros, ante la justicia. Tenemos que aprender a responder conforme a la enseñanza de Jesús. El tercer aspecto, el tercer ejemplo que Jesús nos da es la famosa milla extra. Eso es como si lo estuvieran requiriendo mano de obra más allá de lo que ha sido contratado o de lo que es legal. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Esto es una demanda oficial. ¿Por qué? Un soldado romano asentado allí en Palestina podía decirle a un judío, llévame las maletas, llévame esto hasta el hotel, o llévamelo hasta tal parte. Él estaba obligado a llevarlo una milla, sin decir nada. ¿Ustedes se acuerdan de Simón de Cirene? Les fue impuesto que llevar la cruz de Cristo. Cuando Cristo cayó y ya no tenía fuerza, le dijeron, lleva tú, Simón. ¿Yo qué tengo que ver con esto? No, igual la tienes que llevar. No podía decir nada. Hasta una milla debía llevar esa cruz. Era obligatorio. Si un soldado del Imperio Romano lo exigía, el judío debía cumplirlo. Usted se imagina cómo se sentía una persona que de pronto tenía sus obligaciones, que iba a hacer alguna otra vuelta o diligencia y de pronto le decía, se encontraba un soldado que acababa de llegar y le dice, llévame las maletas al hotel. No, pero es que el hotel queda hasta una milla me la llevas. ¿Cómo cree que estaría el corazón de esa persona? Con un deseo de que ojalá este imperio lo cogieran y lo derrotaran, ojalá y mataran a todos estos soldados. Mira cómo nos humillan, mira cómo, ¿verdad?, nos menosprecian. Nosotros tenemos que obligatoriamente hacer algo que no nos gusta, que no queremos, pero por ley tenemos que hacerlo. ¿Cuántos de aquí pagan los impuestos con alegría? ¿Cierto? Cuando usted ve ese recibo de un servicio público y usted sabe que es injusto lo que está ahí, ¿cómo reacciona? Estas empresas, ¿cierto? Yo no me he tomado tanta agua este mes, no me he bañado tanto como para que me venga ese recibo del agua así, ¿cierto? Pero ¿qué debe hacer el cristiano?
Si hay algo que demandar, se demanda. Si hay una manera de probar que está siendo injusto, vaya y demande. Pero si no, hey, vaya. ¿Cierto? La milla extra. Muchas veces tenemos que ir allá a las oficinas a reclamar con toda la amabilidad del caso. Señorita, ¿me puede atender? Mire que me llegó este recibo, me parece injusto, pero de todas maneras yo quisiera ver la posibilidad de que se haga una revisión. Usted ha visto muchas veces cómo llega la gente a estas oficinas, ¿verdad? Llegan partiendo vidrios, empujando, mentando madre, ofendiendo a los funcionarios que ni culpa tienen de eso, ese es su trabajo, simplemente recibir una información, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces reaccionamos de la manera equivocada. La primera milla era obligatoria, la segunda podía ser usada como un testimonio para que el soldado escuchase acerca de Cristo y lo viera en la práctica. Y número 4, dar y prestar sin esperar nada. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Yo le agregaría algo, no que quiero poner algo en la Biblia. Si tienes. Porque si no tienes, ¿cierto? Si no tienes, ni modo. Listo. Esta cuarta ilustración tiene que ver con la petición de ayuda financiera. Cuando nos solicitan ayuda financiera. El Señor enseña que el creyente no es dueño del dinero que recibe, nos ha enseñado. Todo viene de parte de Dios y que debemos ser generosos. El dinero le pertenece al Señor. El discípulo de Cristo, ¿quién es? Es un mayordomo, es un administrador de todo lo que tenemos. Realmente nosotros lo que somos es administradores, no nos pertenece. Ay, mira, que yo tengo lo otro, que yo tengo esto es mío. Estás administrando lo que Dios puso en tus manos. El verdadero seguidor de Cristo da generosamente, como lo hizo Bernabé, eso está narrado en Hechos 4, 36, 37, que fue capaz de vender lo que tenía para suplir las necesidades, la crisis de la congregación en esos momentos. Dio generosamente porque él entendía que eso no era suyo, sino que era de Dios y que él lo estaba administrando. Y si la obra de Dios lo necesitaba, pues aquí está lo necesario. Amén. Quiero invitarlo a que se coloque de pie en esta mañana y reflexionemos un poco acerca de lo aprendido en el día de hoy. Realmente, en este texto de hoy, en estos versículos de hoy, Jesús nos está confrontando con una verdad profundamente contracultural. Ahí, en estas circunstancias, en estos 4 ejemplos prácticos que nos ha mostrado el Señor, nos está desafiando a demostrar nuestro verdadero carácter. Nos está diciendo, Cristo está en ti, ok, no reacciones ante estas situaciones. Las enseñanzas de poner la otra mejilla, dar más de lo que te piden, caminar la milla extra, no es una invitación a mostrarnos débiles, sino una manifestación del poder transformador de Dios en el corazón del hombre. Un verdadero corazón transformado por Dios, un corazón que abriga la presencia de Cristo, va a reaccionar conforme a los principios entregados por el Señor, o enseñado por Él. Por eso decíamos, son principios que de verdad muestran que somos una contracultura, que somos diferentes, que marcamos diferencia con los principios y valores del mundo en la práctica. No nos define a nosotros como cristianos una Biblia debajo del brazo, ni siquiera asistir domingo a domingo a la iglesia. Nos define como cristianos nuestro testimonio delante de los demás. Mostrar a Cristo en cada una de nuestras actitudes y de nuestras acciones. ¿Oíste que el mundo enseñó esto? Nuestros padres nos enseñaron esto, pero Jesús dice, pero Cristo dice, esta es la manera en la que actúan los ciudadanos del reino de Dios. Amén. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana, Dios.